Hola, estimados amigos. Bienvenidos a esta nueva sesión de clase de anatomía audiovisual. Para continuar y concluir con el tema de músculo. ¿Qué vamos a estudiar? Sus regiones como el triángulo femoral, el conducto de los aductores o conducto de Hunter, el espacio subinguinal y haremos una breve descripción de la arteria femoral. Empezamos con esta diapositiva cuyo diagnóstico es en ambos gráficos una visión anteromedial del músculo. ¿Para qué? Para estudiar las subregiones que hemos señalado. Así tenemos que en la porción superior de la cara anteromedial del muslo, vamos a estudiar el triángulo femoral. En el gráfico izquierdo, de acuerdo a la posición anatómica, hemos hecho una sección de la parte superior de la cara anteromedial del muslo derecho y la hemos ampliado para, repito, estudiar el triángulo femoral. Esta región que hemos ampliado y que se llama o que se designa en anatomía descriptiva porción superior de la cara anteromedial del muslo, se llama también región inguinocrural. Eso de acuerdo a la anatomía topográfica. Región inguinocrural significa que estamos estudiando o que vamos a estudiar la parte anterior de la cadera. Es decir, todas aquellas partes blandas que están por delante de la articulación coxofemoral. Eso de acuerdo a la anatomía topográfica. De acuerdo a la anatomía descriptiva, hablamos de porción superior de la cara anteromedial del muslo. Esta región inguinocrural, ¿de dónde a dónde se extiende en sentido vertical? Se extiende desde este surco ligero que se llama pliegue inguinal. Observe lo que es oblicuo, de arriba abajo y de fuera adentro. Pliegue inguinal que, como podemos observar, se extiende desde la espina ilíaca antero superior hasta el tubérculo púbico. Ese es el límite superior en la anatomía descriptiva de la cara anterior del muslo. En la anatomía topográfica, límite superior de la región inguinocrural o porción anterior de la cadera. El límite inferior de la región inguinocrural está determinada por un plano horizontal que pasa tangente al punto de unión de estos dos relieves que ya los vamos a enseñar y que corresponde al vértice del triángulo femoral. Hagamos una breve
una breve visión de la anatomía de superficie de esta región. ¿Qué es la anatomía de superficie? Se entiende por anatomía de superficie el estudio de los relieves, depresiones que se observan fácilmente, como en este caso. Otras veces no son fácilmente observables, pero se pueden palpar en la superficie corporal. Eso es anatomía de superficie. Y como ya lo indiqué anteriormente, anatomía de superficie también corresponde a los trazos lineales que se hacen en la superficie del cuerpo y que muchas veces tienen interés clínico quirúrgico. Bien, anatomía de superficie de la región inguinocrural. Tenemos tres relieves, de fuera hacia adentro. Este relieve externo, producido por el músculo tensor de la fascia lata. El relieve intermedio, que es oblicuo, de arriba a abajo, de fuera a adentro, corresponde al músculo sartorio. Y tenemos un relieve interno que corresponde al aductor largo o primer aductor, llamado también aductor medio. Observen cómo estos tres relieves se unen formando una especie de N mayúscula en la superficie del cuerpo y circunscribiendo dos espacios triangulares. El triángulo externo de vértice superior, el triángulo medial de vértice inferior. De estos dos triángulos, ¿cuál es el que nos interesa? El triángulo femoral, el que estoy marcando, es decir, el triángulo interno es el más importante, recibe el nombre de triángulo femoral y es importante porque en su área se encuentran los vasos femorales y a este nivel son superficiales y además, porque a este nivel se puede palpar fácilmente la arteria, los latidos de la arteria femoral. El triángulo femoral, entonces, como usted ve, tiene como límites una base que corresponde al pliegue inguinal, un lado externo que corresponde al músculo sartorio y un lado medial que corresponde al músculo aductor largo. Ahora, antes de continuar, es importante señalar que el pliegue inguinal, que en profundidad se corresponde con el ligamento inguinal, que ya lo vamos a describir, el pliegue inguinal está separando hacia arriba la porción inferior de la pared anterolateral del abdomen, separándolo de la región inguinocrural o porción superior de la cara anteromedial del muslo. La porción que está por encima del ligamento inguinal recibe el nombre de región inguino-abdominal. Y la importancia de esta región es porque en ella, a unos 2 centímetros o 3 aproximadamente por encima del ligamento inguinal, vamos a encontrar un conducto que va a dar paso en el hombre al cordón espermático.
da paso al cordón espermático hacia las bolsas. Y en la mujer va a dar paso al ligamento redondo, un cordón fibroso de sostén del útero que va a terminar en la vulva, en el monte de Venus. Esa es la importancia de esta región. Inguino abdominal. La presencia de ese conducto que no solamente da paso a estos elementos anatómicos, sino que también constituye uno de los puntos más débiles y frecuentes de las hernias inguinales. Por aquí, por este conducto, se va a protruir el contenido abdominal provocando las hernias inguinales. En cambio, lo que se encuentra por debajo del ligamento inguinal, ella sabe, corresponde a la región inguinocrural, de acuerdo a la anatomía topográfica, o porción superior del muslo, de acuerdo a la anatomía descriptiva, y que lo importante de esa región es el triángulo femoral. Por ahí también hay un punto débil de la pared abdominal donde se van a producir las hernias crurales o hernias femorales. Por encima del ligamento inguinal se producen las hernias inguinales, por debajo se pueden producir las hernias femorales. En esta diapositiva vemos dos gráficos donde se ha hecho la disección de las primeras capas superficiales de la región a estudiar para identificar claramente los elementos anatómicos que constituyen el límite del triángulo femoral y su contenido. Veamos. En el gráfico derecho, de acuerdo a la posición anatómica, tenemos una visión anteromedial de la porción superior del músculo o región inguinocrural, repito, de acuerdo a la anatomía topográfica. Triángulo femoral está determinado por un ligamento y dos músculos. Veamos el límite lateral. Corresponde a este músculo acintado, que ya lo conocemos porque lo hemos descrito en los videos anteriores, y que corresponde al músculo sartorio. Observe que cruza oblicuamente a la región anteromedial del muslo y se hace satélite, sirve de referencia para la arteria femoral. El límite lateral entonces está dado por el borde medial del músculo sartorio. El límite interno del triángulo corresponde al borde lateral del músculo aductor largo o primer aductor. Y la base está dada por este cordón fibroso blanquecino que recibe el nombre de ligamento inguinal. ¿Qué es el ligamento inguinal? Un cordón fibroso, dependencia de la aponeurosis de inserción terminal del músculo oblicuo externo u oblicuo mayor del abdomen. Oblicuo mayor. Aquí vemos una porción de ese músculo. Entonces, de ella depende este cordón fibroso llamado ligamento inguinal que, como ya dijimos antes, se extiende o toma inserción lateralmente en la espina ilíaca anterosuperior
y termina insertándose en el tubérculo púbico. En el resto de su extensión pasa a manera de puente a través de una serie de estructuras musculares y neurovasculares. Observemos también aquí, ahora sí se ve claramente que el ligamento inguinal tiene como relación hacia arriba el conducto inguinal, el cual presenta dos orificios, del cual observamos el anillo inguinal superficial. Y observe cómo está dando paso al cordón espermático del hombre hacia las bolsas. En la mujer pasa es un cordón fibroso que se llama ligamento redondo. Y no se olviden pues que el conducto inguinal constituye el uno o el punto más débil de la pared abdominal anterolateral, por donde se producen las hernias inguinales. Entonces ya tenemos los límites del triángulo femoral. Hacia afuera, el sartorio, hacia adentro, el aductor mediano o primer aductor, y hacia arriba, el ligamento inguinal, dependencia de la aponeurosis de inserción terminal del oblicuo externo u oblicuo mayor. Tiene una pared posterior o suelo. Para observar el suelo, para estudiarlo, para identificarlo, vamos a seccionar, enuclear su contenido. Y en el gráfico izquierdo, de acuerdo a la posición anatómica, observamos claramente el piso, el suelo o pared profunda del triángulo femoral, que está determinado o formado por dos músculos. En su porción externa está constituido por el músculo iliopsoas o psoas ilíaco. Y en la porción interna, el suelo está constituido por el músculo pectíneo. Entonces, repetimos, triángulo femoral. En este gráfico podemos estudiar sus límites y su suelo, su piso o pared profunda. Límite lateral, de manera general, sartorio, límite interno, aductor medio, largo o primer aductor, base, el ligamento inguinal, dependencia de la aponeurosis de inserción terminal del oblicuo mayor, suelo constituido por dos músculos, en su porción externa por el iliopsoas, en su porción interna por el músculo pectíneo. Esta es una foto de disección cadavérica y podemos observar por encima del ligamento inguinal la pared anterior del conducto inguinal con su anillo inguinal superficial, por donde emerge el cordón espermático, y vean cómo se dirige hacia las bolsas. El triángulo femoral, así como tiene una pared profunda que forma el suelo, tiene una pared superficial y aquí no la observamos. Esa pared superficial que cubre el triángulo femoral se llama fascia cribiforme.
Aquí ya se ha disecado, acá de igual manera se ha disecado la fascia cribiforme, que viene a ser el techo del triángulo femoral. Esa fascia cribiforme es una dependencia de esta hoja aponeurótica que envuelve al muslo y que se llama fascia profunda, aponeurosis o fascia lata en el muslo. Cuando usted escuche nombrar de fascia lata, nos viene a la cabeza que corresponde a la fascia profunda del muslo, a su aponeurosis de envoltura. Esa fascia lata, a nivel del triángulo femoral, va a constituir la fascia cribiforme que viene a ser el techo del triángulo femoral. Antes de enseñarles la fascia cribiforme, antes de observar la fascia cribiforme, hay que disecar primero, como vemos en el gráfico derecho, hay que disecar primero la piel. Disecada la piel, debajo de ella vamos a encontrar una capa célulo-adiposa que en parte está adherida aquí a la piel. Acá tenemos una gran porción. La fascia adiposa, denominada fascia superficial o tejido celular subcutáneo. Ya lo sabemos por algunas veces que lo hemos enseñado en videos anteriores. Debajo de la piel está la fascia superficial o tejido celular subcutáneo. Y esta diapositiva me permite señalar, identificar que en el espesor de la fascia superficial no solamente están los vasos subcutáneos, nervios superficiales, sino que también encontramos unas nodulaciones que reciben el nombre de ganglios linfáticos. Estos nódulos o ganglios linfáticos tienen como función drenar la linfa de manera general del miembro inferior, de la pared abdominal anterolateral subumbilical, del perineo, del escroto, del pene, en la mujer, de la vulva. Entonces aquí tenemos los nódulos inguinales linfáticos superficiales, que se los ha dividido en 4 grupos principales, según su situación respecto a la terminación de la vena safena interna. Esta es la vena safena interna o magna, que a nivel de la fosa oval o anillo safeno se acoda para terminar en la vena femoral. En relación a la desembocadura de esta vena, se dividen los ganglios inguinales linfáticos superficiales en 4 regiones, que se los ha graficado en esta lámina izquierda de acuerdo a la posición anatómica. Se los ha dibujado con colores diferentes para indicar los 4 grupos en relación a su posición. Identifiquemos en rojo la arteria femoral. Por dentro, porque esto es el muslo derecho, por dentro de la arteria está la vena femoral. Y ahí tenemos la vena safena magna terminando en la vena femoral. Entonces decíamos que los nódulos linfáticos
inguinales superficiales se los divide en 4 grupos, limitados por 2 líneas, una vertical y otra transversal, que se cruzan a nivel de la desembocadura de la vena safena magna o interna en la vena femoral. Y así tenemos que son 4 grupos: súpero externo, súpero medial y los grupos ínfero externo, ínfero medial. Es importante conocer el drenaje linfático de estos grupos ganglionares para cuando se inflaman por alguna lesión de las regiones vecinas, conocer por medio de esos ganglios inflamados cuál es la región afecta. Esto de manera general. Entonces veamos de manera general que los ganglios superoexternos drenan la linfa de la región glútea, del ombligo, de la porción subumbilical de la pared abdominal. Ahí está señalado en azul tanto la región de drenaje como los nódulos linfáticos y reforzado por las líneas, ¿verdad?, que están señalando a dónde va a terminar la linfa de estas regiones que hemos indicado. El grupo superointerno, en cambio, drena la linfa de la porción interna subumbilical de la pared abdominal, de el escroto, de la piel del pene, del perineo, ¿verdad? Y en la mujer, no nos olvidemos que en la mujer drena la linfa también de la vulva. Mientras que los grupos ínfero-externo, ínfero-lateral, ínfero-medial, drenan la linfa del miembro inferior. Esto es una descripción general, esquemática, porque no es 100% matemático. Así tenemos, por ejemplo, que la linfa del miembro inferior puede abocar, puede drenar también en los ganglios superexternos e superointernos. Que la linfa del escroto, del pene y de la vulva, que eran drenados, decíamos, por el grupo superointerno, puede también drenar en el grupo ínfero interno o ínfero medial. Este punto es importante a estudiar y hay que revisarlo mucho mejor en el texto que usted esté utilizando para su estudio de anatomía. Entonces, después de la piel tenemos las fascias superficiales. En el espesor están los vasos, nervios superficiales, y en su espesor, en la parte superomedial, están los nódulos linfáticos inguinales superficiales. Disecando la fascia superficial o tejido celular subcutáneo, vamos a observar una capa blanquecina, más o menos resistente, que ya corresponde a la fascia profunda o aponeurosis. Aquí hemos disecado ya las capas estudiadas. Hemos disecado totalmente la piel, la fascia superficial o tejido celular subcutáneo, y vemos que el muslo, y no solo el muslo, todo el miembro inferior
está envuelto por una vaina fibrosa denominada fascia profunda y que ya hemos dado datos de ella en clases anteriores. Ahora recuerde que la porción de la fascia profunda que envuelve al muslo se llama fascia lata, mientras la que cubre a la pierna se va a llamar fascia crural. Aquí ya en el gráfico izquierdo, de acuerdo a la posición anatómica, tenemos pues una visión ampliada de la región inguinocrural para estudiar la fascia cribiforme. Y aquí ya la observamos, la fascia cribiforme. ¿Cómo la identifico? Porque la fascia cribiforme está perforada por numerosos orificios que están dando paso, como usted ve, a vasos superficiales, como aquí en este ejemplo, la arteria subcutánea abdominal, la vena subcutánea abdominal, que es afluente de la vena safena interna o magna, ¿ve? ¿Sí? Y también da paso, ¿no?, a filetes cutáneos, nerviosos. Por eso se llama fascia cribiforme, porque se encuentra perforada por numerosos orificios que van a dar paso a elementos vasculares y nerviosos superficiales. De estos orificios, el más importante, podríamos decir, es el orificio u agujero safeno, llamado también fosa oval. Observen el ojal safeno o fosa oval, que es el orificio más importante de la fascia cribiforme porque da paso a una vena. Asimismo, importante no solo por su volumen, sino por su territorio de drenaje, que es la vena safena mayor o vena safena interna. Observe cómo a nivel de la fosa oval o agujero safeno se acoda, se profundiza y termina en la vena femoral. Algo importante de recalcar del agujero safeno o fosa oval es que su borde externo es sumamente destacable, prominente, podríamos decir, formando una especie de ligamento, que es lo que se llama el ligamento falciforme. El ligamento falciforme, entonces, corresponde a la parte externa del ojal safeno o fosa oval. Entonces, ¿qué es la fascia cribiforme? No es más que una hoja fibrosa acribillada por numerosos orificios y que es una dependencia de la fascia lata. Que la fascia cribiforme forma el techo, el triángulo femoral, y que esta fascia cribiforme se extiende desde el músculo sartorio hasta el músculo aductor mediano. Eso es la extensión de la fascia cribiforme. Bien, ahora vamos a estudiar la vaina femoral, el conducto crural, como lo llama Steve. Bien, veamos. ¿A qué llamamos vaina femoral? Se llama vaina femoral a la hoja fibrosa que envuelve a los vasos femorales en su segmento superior.
aquel segmento que está en relación con el triángulo de Scarpa o triángulo femoral. El triángulo femoral también se lo conoce con el nombre de triángulo de Scarpa. Ahora, esta vaina, al envolver a los vasos femorales, forma un espacio prismático triangular con, veamos, la vaina femoral, después de revestir al tensor de la fascia lata, se abren dos hojas. Una hoja que tapiza la cara superficial del sartorio y otra profunda que va a tapizar pues la cara posterior profunda de este músculo. Se unen en su borde medial y esa hoja fibrosa se vuelve a desdoblar en una hoja superficial que va a formar el techo del triángulo femoral o fascia cribiforme y otra hoja profunda que tapiza a los músculos del suelo del triángulo femoral. Luego se unen y se vuelven a abrir para formar el estuche fibroso al músculo aductor medio o primer aductor. Comportado así, la vaina femoral, desdoblándose en dos hojas a nivel del triángulo femoral, circunscribe un espacio prismático triangular, que es lo que Testit le llama conducto crural. Conducto crural. Volvamos a indicar qué tenemos en el gráfico izquierdo. Diagnóstico. Sección transversal. ¿De qué? Sección transversal de la porción superior del muslo, por debajo del ligamento inguinal, por debajo del ligamento inguinal. A ver, él me va a ayudar. A ver, hola, hola, diga hola. Hola. Ya. Entonces, tenemos que, se me fue la idea, ¿no? Que el gráfico izquierdo, diagnóstico, es una sección transversal del tercio superior del muslo a nivel del triángulo femoral, algo por debajo del ligamento inguinal. Hagamos un reconocimiento del gráfico izquierdo. Tenemos en amarillo de superficie a profundidad, todo esto es plano cutáneo. Como es del muslo derecho, esto es el lado externo, esto es el lado medial. ¿Qué observamos en el lado externo debajo de la capa cutánea? El músculo, el primer plano muscular corresponde al plano cutáneo. Ya, vaya, voy a buscar. Primero tenemos el plano cutáneo. ¿Lo queréis? Recordemos que esta sección es del muslo derecho, por lo tanto este es el lado externo y este es el lado medial. Debajo del plano cutáneo, en el lado externo, tenemos el primer músculo, que corresponde al sartorio. El músculo sartorio, que está seccionado. Debajo de él tenemos el músculo que forma la parte externa del suelo del triángulo de Scarpa, que corresponde al músculo iliosoas. 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 Hacia el lado medial, el primer plano muscular que tenemos aquí corresponde al aductor medio.
o primer aductor. Debajo y hacia afuera tenemos el músculo pectíneo. Pectíneo e iliosoas son los que forman el suelo del triángulo de Scarpa, que Testit ese espacio lo llama conducto crural. Ya en la esquina ínfero lateral tenemos la articulación coxofemoral. Bien, una vez que hemos hecho la lectura de los elementos que observamos, tenemos que, decíamos, que la fascia lata, después de cubrir al tensor de la fascia lata, se abren dos hojas y tapiza, envuelve al músculo sartorio. Luego, esas dos hojas, superficial, profunda, que envuelven al sartorio, se unen y se vuelven a dividir en dos hojas. Una superficial, que viene a ser el techo del triángulo de Scarpa, o fascia cribiforme, y una hoja profunda que va a tapizar de fuera hacia adentro al músculo iliosoas, luego al músculo pectíneo, y al llegar al borde lateral del aductor medio se vuelven a unir para después desdoblarse y formar un compartimiento al músculo aductor mediano. Como ustedes pueden ver entonces, el espacio que limita las hojas superficial y profunda a nivel del triángulo femoral es un espacio prismático triangular, que Testit le llama conducto crural. Este es el conducto crural, donde van a estar los vasos femorales, vasos linfáticos, y en su parte medial va a haber un espacio que se llama infundíbulo crural, de acuerdo a Testit, y hoy lo conocemos también como conducto femoral, que ya lo vamos a explicar con lujo de detalle. Entonces, ¿qué es el conducto crural? Es un espacio prismático triangular que se encuentra entre las dos hojas de desdoblamiento de la fascia profunda, hoja superficial y hoja profunda. Eso es el conducto crural, que estudiamos a nivel del triángulo femoral y que resulta del desdoblamiento de la vaina femoral, una hoja superficial que forma la fascia cribiforme y una hoja profunda que tapiza el suelo del triángulo femoral. ¿Qué contiene? Los vasos femorales, arteria hacia afuera, si este es el lado derecho, la arteria hacia afuera, la vena hacia adentro, y entre las venas y un ligamento, que ya lo vamos a señalar, el ligamento lacunar, hay un espacio en forma de embudo que Testit le llama infundíbulo crural, conocido también con el nombre de conducto femoral. En conclusión, el diagnóstico de esta diapositiva corresponde en ambos gráficos, a un corte horizontal a nivel del triángulo de Scarpa, algo por debajo del ligamento inguinal. Triángulo de Scarpa, que en Testit se lo describe como conducto crural. Ambos es lo mismo, en donde en el gráfico izquierdo, de acuerdo a la posición anatómica, vemos
el triángulo de escarpa o conducto crural con su contenido. ¿Qué es el conducto crural o triángulo de escarpa? Como podemos observar, es un espacio prismático triangular que resulta, como ya lo mencionamos, del desdoblamiento de la fascia lata en dos hojas. Esto a nivel del triángulo femoral o conducto crural. Se desdobla en dos hojas. Una superficial, que viene a ser la fascia cribiforme, y a su vez el techo del triángulo femoral o conducto crural. Y una hoja profunda que va a tapizar el suelo del triángulo de escarpa, que de afuera hacia adentro tapiza primero al músculo iliosoas y luego al músculo pectíneo. Músculos que, repito, forman el suelo del triángulo de escarpa o conducto crural. Luego, esas dos hojas se unen y inmediatamente se desdoblan para constituir un compartimiento fibroso al músculo aductor medio o aductor largo. Recordemos que esta sección corresponde al triángulo femoral del lado derecho. Esto, por lo tanto, es el lado lateral. Esto es el lado medial. Y en el lado lateral, debajo del plano cutáneo, vamos a estudiar primero el músculo sartorio, que viene a ser el límite lateral del triángulo de escarpa. Esto es el límite medial constituido por el músculo aductor medio. Y el suelo viene a ser el plano profundo del triángulo femoral. Ya lo hemos explicado, estamos haciendo simplemente una revisión de lo que es el triángulo femoral, que Testit lo señala como conducto crural y que resulta, repito, del desdoblamiento de la fascia lata. Después de tapizar al sartorio, se desdobla en dos hojas. Superficial, que viene a ser el techo del triángulo femoral o conducto crural, y que corresponde a la fascia cribiforme, de la fascia cribiforme, que se extiende desde el músculo sartorio hasta el aductor medio o aductor largo, y la hoja profunda que tapiza el suelo o pared posterior del triángulo de escarpa o conducto crural. Y recuerde que el suelo está constituido por dos músculos. Uno, en su mitad externa, lo forma el iliosoas, y el otro músculo es el pectíneo, que forma la parte interna del suelo del triángulo femoral o conducto crural. En el gráfico izquierdo tenemos los mismos elementos, porque es el mismo corte al mismo nivel, con la única diferencia que aquí ya observamos el contenido del triángulo femoral o conducto crural, como lo llama Testit. Observen la hoja superficial que forma el techo y corresponde a la fascia cribiforme. La hoja profunda que tapiza el suelo del triángulo de escarpa, triángulo femoral o conducto crural. Y sigan observando. De la cara profunda de la fascia cribiforme parten tabiques verticales hacia la hoja
posterior de la vaina femoral. Tabique lateral, tabique fibroso medial, dividiendo al conducto crural o triángulo femoral en 3 compartimentos. Uno lateral que contiene la arteria femoral. Un compartimiento intermedio que va a contener a la vena femoral. Recuerden que este corte es del muslo del lado derecho. Por lo tanto, la vena es interna en relación a la arteria femoral. Y entre la vena femoral y el aductor largo o músculo aductor mediano hay un espacio pequeño, cónico, que va a constituir el conducto femoral. Este es el conducto femoral, espacio cónico que se encuentra entre la vena femoral y el músculo aductor medio o aductor largo. Entonces, el conducto crural o triángulo femoral está subdividido en 3 compartimentos por 2 tabiques fibrosos que van de la hoja superficial a la hoja profunda de la vaina femoral. Y cada compartimento contiene de fuera hacia adentro el lateral, la arteria femoral, el compartimento intermedio, la vena femoral, y que quede claro, a nivel del triángulo femoral o conducto crural, entre la vena y el aductor mediano o aductor largo, está el conducto femoral. El conducto femoral tiene una base, como ya lo vamos a ver, que corresponde al anillo femoral, que no es lo mismo que laguna vascular, como ya la voy a explicar en el siguiente video, y que los invito respetuosamente, si están interesados, a observar el siguiente video, que lo voy a titular Triángulo femoral, segunda parte. Ahí voy a explicar lo que es el conducto femoral, diferenciarlo del anillo femoral, diferenciarlo, diferenciar la laguna vascular, laguna muscular, ¿no? Están invitados entonces a observar esta explicación en el siguiente video, que se va a titular Triángulo femoral, segunda parte. Por ahora, muchas gracias.